Acá nuestros amigos estamos con César Muñoz y Natalie, tu apellido, perdón. Barraza. Ellos son cuentacuentos, presidente del Círculo de Narradores Orales. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Me gustaría abrir este tema para que nos contara qué significa ser narrador, primero. Perfecto, bueno. Gran pregunta. La narración oral es nuestro oficio, nuestro arte, y por lo tanto nosotros somos narradores de cuentos. Nos dedicamos al arte antiguo de contar historias. Desde el albor de los tiempos, hombres y mujeres se han dedicado a transmitir a través de la palabra, de la imaginación, y eso es lo que nosotros hacemos ahora también en esta época contemporánea, desde un punto de vista educativo, escénico y patrimonial teatral, también, etcétera. Sí, cuando uno va al pasado y piensa en las narraciones o en los cuentacuentos, o cuando se contaban las historias al principio, ¿no? En un chamán al medio, ¿cierto? Todos alrededor del fuego, escuchando maestros que te contaban historias, y era una manera también, evidentemente todo lo que existe hoy día no existía en ese momento, y era la manera también que teníamos de viajar con nuestra imaginación, que hoy día se ha perdido muchísimo. En ese sentido, ¿cómo se sienten ustedes cuando se enfrentan, ¿cierto?, a niños, a adultos, a las personas a las cuales le cuentan estas historias, reflejados en ellos? ¿Qué es lo que sienten de parte de ellos y de ustedes cuando se hace esta vivencia? Mira, ¿sabes qué? Yo no creo que se haya perdido. Yo creo que la forma de contar y de explicar el mundo ha cambiado, con un poco más de tecnología, de manera más rápida quizás, o de maneras un poco más fantásticas cada vez. Pero todos estamos todo el tiempo con ganas de saber, con ganas de contarle a otro. No sabéis nada lo que me pasó. Oye, pero mira... Y así todos necesitamos contarnos, mirarnos a los ojos, mirarnos a los ojos, y con un tema, sea el tema que sea, estar en contacto. Eso es lo fundamental. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a nuestro público, sea un público pequeño o un público más adulto, todos siempre vamos a tener ganas. Todos, mira cómo estamos ahora las dos, estamos aquí conversando, conectados. Eso es lo que pasa con una narración, más que ponerle nombre si es cuentacuento, narración, juglar, cuentista. Todos necesitamos saber cómo está el otro, qué le pasa, cómo ve su mundo, cómo lo explica, para yo también verme reflejado en ti y yo, y viceversa. A eso es lo que voy. Entonces, las cosas no se pierden, las cosas se transforman, las cosas crecen, se modifican. Desde ese punto de vista nosotros partimos siempre con nuestros relatos. Cada uno tiene una vertiente diferente, pero todos contamos. En este minuto todos estamos contándonos, allá atrás se hace enseña. Sí, todos estamos contando una historia. Exacto, totalmente. Todos contamos una historia todo el tiempo. Si es más fantástica o no, si es más bella o con una estructura más dramática, esa ya es otra cosa. Y ahí, por ejemplo, nosotros nos dedicamos a eso, darle una estructura un poco más dramática, principio, centro, final, con algún objetivo pedagógico o con algún objetivo personal, pero... el cuento es cuento. Sí, es que a eso voy igual, César, porque mira, cuando vi todas lo que hay en YouTube, por supuesto, de ustedes, contando distintos cuentacuentos, distintos narradores y distintos públicos. Pero me llama mucho la atención ver a los niños. Me gusta cuando, obviamente, pues tengo 3 niños, entonces me miraba a los niños la cara de felicidad que ponen, porque igualmente entran en un mundo que es distinto. Estoy segura de que muchos papás somos capaces de tener a nuestro hijo entretenido con muchas historias porque tenemos esa capacidad, quizá. Hay gente que es más entretenida que otra, hay gente que tú le contás una historia y se queda pegado escuchando la historia, otros que... Pero ellos se conectan, se logran conectar cuando a veces uno siente que igual no es fácil agarrar y conectar a alguien tampoco. Claro. Entonces, esa es la labor que encuentro que es súper bonita y que es muy maravillosa, porque uno, ¿por qué tendría que pensar y decir, uy, me van a ir a contar por ejemplo, vamos a ir a un lugar, uy, va a venir un señor que nos va a contar un cuento?
y decía como, ¿qué? Y cuando tú lo ves, es sorprendente y es muy, muy emotivo. Y también ver a los grandes también, cómo se emocionan con las historias. Exacto. Y te les quiero preguntar también, porque la historia chilena, por ejemplo, hay cuentos chilenos que hasta hoy día nuestros hijos los leen también, que son súper picarescos, que te hablan de la realidad y de la historia de Chile. Y eso es bien interesante verlo también. Y ustedes también van por ese lado. Claro, bueno, los narradores de cuentos, los cuentacuentos, tenemos varias vertientes de donde tomamos nuestros repertorios de historias. Y ahí tenemos la tradición oral, que es infinita y tiene los mitos, las leyendas, los cuentos, las mentiras, y todo también el folclore poético, la oralidad más pequeña, que son las adivinanzas, los trabalenguas, las rimas, las canciones de cuna, los cantos tradicionales, que son parte de la oralidad. Nosotros como narradores también los tomamos para contar, pero también tenemos la fuente de la tradición escrita, donde encontramos los cuentos de autor. Charles Perrault con todos los cuentos clásicos que conocemos, Caperucita Roja, La Sirenita con Hans Christian Andersen y todos los autores que conocemos que escribieron cuentos clásicos. Y ahí ese repertorio es el que nosotros utilizamos, más sumando también el repertorio de las creaciones personales que nosotros podamos contar. Son cuentos que definitivamente permiten que uno propicie un espacio mágico con el público, sean estos niños, sean estos adultos, porque efectivamente tocan la fibra más íntima y más esencial de nuestra humanidad, que es el hecho de contarnos historias, contarnos cuentos. Como decían Nato, recientemente, efectivamente nosotros estamos todo el tiempo contándonos historias, contándonos lo que soñamos, contando lo que nos sucedió en el trayecto. Todo el mundo está contando. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto? Bueno, ahí son caminos relativos. Sí, los dos llevan distintos tiempos. Claro, ¿no? Sí. Yo en mi caso llevaré unos 15 años contando cuentos. Sí. Increíble. Yo soy actriz profesional y me dediqué puntualmente a la narración oral desde la primera infancia. Yo creo que hace unos 8 o 10 años, cuando nació mi hijo, ahí todo fue la motivación siempre de mi hijo. Entonces, desde ahí que estoy puntualmente trabajando en la narración oral y el fomento lector. Y aparte que pasa algo porque cuando ahora dijiste la Caperucita Roja y todo, son cuentos que tienen unas historias bien potentes, claro, o sea, que el lobo se haya comido y después le rompen la guata y sacan a la... Entonces, como que entonces los niños de hecho hoy día ven eso y me dicen, pero más si las historias eran terribles. Entonces, y eso ustedes son capaces también de transmitirlo. Cuando yo lo miraba, estaba mirando así el computador y te emociona, emocionan las canciones también, cuando cantan, porque a veces le dicen el cine de los pobres. Exacto, claro, porque todo pasa acá, en nuestra imaginación. Exactamente. Nosotros contamos con muy poquitos elementos en nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestra mirada, la que trabaja más que nada para proyectar un imaginario en el público. Y es el público entonces el que hace la otra parte. El contar es contar con ellos y para ellos. ¿Y ustedes cómo buscarlos? ¿Que tienen alguna una línea de trabajo? ¿Hacen un festival? No sé, ¿cómo funcionan? Bueno, nosotros como somos un gremio y una asociación cultural de narradores que nos formamos el 2015, tenemos trabajo en todo el territorio nacional e internacional, porque también viajamos a algunos festivales, encuentros afuera, y dentro de nuestras actividades que durante el año realizamos tenemos un encuentro que es en noviembre, que se llama la Primavera de los Cuentos. Y ahí circulamos por diferentes espacios culturales, bibliotecas, escuelas, vamos llevando el arte de contar historias. Y durante el año también, en este periodo que es más frío, nos juntamos alrededor del fuego, justamente. Ay, sí, qué rico. A las mateadas de cuentos, o a celebrar lo que prontamente viene, que es la Noche de San Juan. Ah, es verdad. Con mates, con vino navegado, con sopaipilla y con mucha historia y canto que compartir. Qué entretenido. Y eso lo hacemos acá en Santiago o en otros lugares donde vamos a ir generando espacios para poder trabajar. Pero, y ustedes, por ejemplo, porque igualmente tienen una conexión, claro, tú tienes un hijo de 8, ¿tú tienes hijos? No que yo sepa. No que yo sepa. Bien fresco, ya. Pero claro, cuando uno como mamá, claro, uno ve a sus hijos y todo, y hay una conexión como de contar el cuento. De hecho, nosotras hemos perdido
contar cuentos. Pues a mí o sea, que me pidan mi hijo, cuéntame un cuento, ya aparte de un grande, en 12, igual para mí ya es tan grande. Tengo la sensación de eso. Entonces el otro día, no sé, Mateo me dijo, cuéntame un cuento. Y yo como que decía, no, esto es broma, ¿qué me está diciendo? Y finalmente nos terminamos muertos de la risa, riendo, inventando, porque yo le inventé cosas, nada que ver. Pues, obviamente, y ahí cuando uno está en esa, quizás en el entregar, tu mente vuela. Cuando hay una entrega hacia la otra persona. Es que, por ejemplo, lo que tú hablas que sucedió con tu hijo, desde mi experiencia, humildemente, creo que más allá de que él quería, de que tú le contaras algo en particular, quería estar contigo. Sí, obvio, sí. Porque los niños, y está estudiado y todo, lo que buscan es crear un momento afectivo que los va a acompañar toda la vida. Con la lectura pasa lo mismo. Cuando tú estás en la noche leyendo con tu pequeño, sin tecnología, sin nada de valor, ¿me entiendes? Sin dinero de por medio, se crea una conexión tan importante donde hay apego, donde hay seguridad, donde hay tranquilidad, que ellos después cuando vuelvan a tomar un libro de adultos, van a tomar el libro porque les parece interesante lo que hablan, etcétera, pero van a volver inconscientemente a ese momento cuando estuvieron contigo. Entonces, lo importante en este minuto, ya más allá del cuentacuentos, sino que de la mediación del libro, es que los padres, las madres, los cuidadores de niños, de menores de edad, por decirlo así, busquen el libro no tanto para leer ni para hablar de cosas profundas, sino para crear ese vínculo que te va a acompañar. Entonces, por ejemplo, yo cuando a veces trabajo en los jardines con los papás dicen, es que yo no tengo plata para comprar un libro. Sí. Ok, vaya a la biblioteca. Es que donde yo vivo no hay biblioteca. Ok, entonces cuando vaya a las ferias, compre un libro. No, es que, bueno, tiene una revista, tiene un diario, lea una imagen, léalo en conjunto. ¿Qué es lo que dice la imagen? Y los niños cuando son preescolares y no leen, también leen imágenes. Sí. Entonces también es importante entregar esa información, esa seguridad, ese apego con la lectura. Hay muchos libros que se llaman silentes, que son libros que no tienen letras. Entonces yo invito a los padres que no han tenido la fortuna de que les lean en voz alta o leer ellos en voz alta porque les da vergüenza y se entiende, que busquen libros silentes, que busquen libros de fotografía y que empiecen a inventar entre el pequeño o la pequeña y el adulto una historia en base a eso, porque en definitiva el adulto también se va a sorprender, va a volver a ser niño, va a volver a evocar ese momento con esta lectura de imágenes que el pequeño o la pequeña le ha transmitido. El adulto no está encargado de llevar siempre las riendas de la situación. Y con un libro silente, con una imagen silente, volvemos a eso y el adulto vuelve a ser niño. Y el adulto entonces empieza una reflexión, incluso una epifanía de su vida sobre eso y le puede cambiar toda su realidad. Sí. Es importante, ¿dónde está la cámara? Es muy importante de que busquemos un momento para leer con los niños. No es necesario un libro caro, no es necesario grandes inversiones. Leamos los carteles, leamos los árboles, no sé. Uy, pasó un pajarito. ¿Cómo se llamaba el pajarito? Pica, pollito, pica, pica tu cascarón. Sale a tomar agua, ¿me entiendes? O sea, podemos crear momentos significativos con nuestros hijos en torno a los libros, a los cuentos, a un momento, a un instante. Eso es lo más relevante de los libros. Lo que me pasa es que, claro, para mí, como los vi antes de esto, y los vi harto, estoy como empapada de lo que ustedes están diciendo, pero sería maravilloso que todos pudiésemos acceder a esto. Porque igual es como muy, o sea, no lo encuentras fácilmente. Yo lo encontré porque venían y entonces los busqué y los encontré. Yo estudié teatro, por supuesto que también tengo una conexión desde ahí, me encanta. Pero en general, hoy día, por eso no me parecía esta pregunta hacérselas, pero igual se las quiero hacer porque tiene que ver con que hoy día estamos hablando de inteligencia artificial, ¿cierto? Está tan avanzado todo, uno pone acá, quiero saber de ella, aparece, ¿cierto? Lo que sea. Entonces, como es que esta inmediatez también, siento que acorta el desarrollo, es como que tienes mucho rápido, pero te saltas procesos. Claro. Entonces, en ese sentido, por eso creo que es tan importante que ustedes
cuenta en lo fundamental que es que nosotros, también nosotros, todos volvamos a leer. Porque eso se ha perdido, no sé, ya no hay. O sea, en las casas, yo en mi casa tenía lleno de libros. O sea, era obvio, uno estudiaba en la Arús, no sé, en la enciclopedia. Hoy día ya eso no está. Pero lo tienes allí, porque yo cuando escucho que dicen que no se lee, sí se lee. Pero la forma de leer, el contexto, el libro, hojearlo, el color, no sé, eso... El olor a la... Ya, ahí yo creo que la responsabilidad está en los adultos, entre los colegios. La mediación lectora no pasa solo por el colegio y no pasa solo por los padres, pasa por toda la sociedad que se involucre. Sí. Entonces ahí también es un llamado a que en los colegios, las juntas de vecinos, todos tenemos que estar preocupados de que se genere la instancia. Sí. No hay más ni menos responsables. Entonces, en ese sentido, siempre hay que hacer un esfuerzo para que el libro se acerque al niño o el niño se acerque a la lectura. Ahora en las bibliotecas hay unos programas muy entretenidos, Bibliometro, la caja viajera. Si tenemos el interés, hay que ir a buscarlo. Y si no lo tienes, hay que provocarlo, es que a eso voy. Ajá, exacto. Porque hoy día es mucho más fácil no tener interés por muchas cosas, no porque quizás no lo porque si no incluso la gente puede decir no tengo tiempo para darme ese espacio, porque no lo encuentran. Y como es mágico, entonces habría que invertir en eso, a lo que me refiero. Como Estado, estamos haciendo las cosas necesarias hacia la educación, porque es fundamental, en el fondo, para que de verdad todo lo que hablamos acá, las políticas públicas, lo social, lo económico, todo funcione. Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la educación. Entonces, y en ese sentido, ¿ustedes tienen el Estado, ustedes están en conexión con el Estado? Sí, recientemente nosotros fuimos reconocidos como una práctica escénica desde el Ministerio de las Culturas, la Arte y el Patrimonio. Entonces se promulgó una ley de arte escénica que considera la narración oral como un arte escénico. Ya éramos considerados en el plan de la lectura como estrategia educativa de fomento lector, el cuentacuento. Pero ahora ya tenemos un reconocimiento importante que es desde las artes escénicas y también un trabajo que estamos haciendo desde lo patrimonial, porque todo este rescate o puesta en valor, más bien dicho, de todos los cuentos que aún perviven y están vigentes en el campo, en las regiones, en otros rincones del país, que no siempre uno se tiene que focalizar en la ciudad. También hay otros lugares... O sea, por favor. Claro. Y en ese sentido, bueno, ahí hay una plataforma, hay una base que ya nos permite sostener y proyectar esta práctica ancestral y contemporánea que es el arte y oficio de contar historias. Y nos permite también ya visualizar lugares donde puede uno ir a escuchar narradores. Claro. Y es por eso que estamos en ese trabajo nosotros como Círculo de Narradores. Sí, no, maravilloso. Les queremos agradecer por estar con nosotros el día de hoy. Que les vaya increíble, César, Natalie, muchas gracias por estar con nosotros. Ya, pues, muchas gracias y ojalá que nos puedan visitar en nuestras redes sociales, Círculo de Narradores Orales de Chile, y en Instagram estamos como Sinoch_Chile. Ah, están en Instagram, bien. Claro. Ya sigo, yo decía, no, eso quiero saber yo, sí, que tenemos todo ya. Sinoch_Chile. Ahí estamos, ya, para que se enteren de nuestras actividades que son de acceso libre y eso es lo mejor. Tenemos funciones para niños, para adultos y para todos. Magia gratis para todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.